Hay muchos traders por ahí, no sé si es el caso de alguno de ustedes, en muchas ocasiones se cuestionan, oye, pero ¿por qué la economía, por ejemplo, de Estados Unidos ahorita está yendo mal y el mercado está subiendo mucho, ¿no? O por qué a veces hay una noticia negativa, alguna situación y todo esto y el mercado sube. O viceversa, hay una noticia muy buena, todo está en euforia y el mercado se cae. Deben de entender, traders, inicialmente que, como lo hemos platicado en otras series de sus videos, los mercados financieros se mueven principalmente por instituciones o por grandes entidades o empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mercados financieros y cómo podemos entenderlo? La situación número uno es que tenemos que saber cómo estas grandes instituciones o grandes inversionistas mueven el dinero. Y la situación viene de esto y viene muy basado también para que tomen nota, traders, con las correlaciones. A veces escuchamos en los mercados que se correlaciona uno con otro o que el S&P 500 es inversamente proporcional a los bonos, o cuando suben las tasas de interés, por ejemplo, del tesoro, cae la bolsa de valores, etcétera. ¿Por qué suceden estas cosas? Es lo que tenemos que, y es a lo que le vamos a dedicar este video. La situación es cómo los grandes inversionistas acomodan o protegen su dinero dentro de los mercados financieros. Y aquí va un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que la bolsa de valores, hablando del mercado accionario de New York Stock Exchange, para ser un poquito más enfáticos, son las empresas públicas. ¿Qué es una empresa pública? Una empresa pública, por ejemplo, como Twitter, Facebook, Tesla. Muchas personas pensamos, no, es que Facebook es de Mark Zuckerberg, ¿no? O Tesla es de Elon Musk, o Amazon es de Jeff Bezos. Es correcto, ellos son los CEOs y fueron los creadores de estas empresas, pero ya no son dueños totales de esas empresas, ya no son dueños unitarios, ya no son empresas privadas. Y esa es la diferencia de la situación de la bolsa de valores. Entonces, una empresa, cuando se vuelve pública, traders, que entra al mercado accionario a cotizar, esto quiere decir que el dueño vende un cierto número de acciones al público para que otras personas, grandes empresas, grandes fondos de inversión, etcétera, puedan comprar una participación de esa empresa, y ese dinero que ellos pagan por su participación capitaliza a la empresa para que ellos puedan establecer y llevar a cabo sus planes comerciales. Por ejemplo, expansiones a otros países, situaciones de este tipo. Entonces, al momento que ellos se vuelven una empresa pública, que tienen que pasar varios requerimientos que tienen estas entidades que regulan la bolsa de valores, tienen que cumplir con varios criterios. En el momento en el que ellos los cumplen, y es el IPO, que es el Initial Price Offering, cuando es la primera venta de acciones de la empresa, o el IPO, como les decía, lo van a estar escuchando así. En ese momento, ellos abren sus puertas para que entren nuevos socios y poder estar recibiendo capital fresco y ellos poder utilizarlo. Al momento de hacer esto, como les decía, caen dentro de varias regulaciones y requerimientos, y una de ellas es trimestralmente estar dando sus estados financieros para que ellos expongan a nivel público, porque es una empresa pública ya, qué es lo que está pasando, si están teniendo pérdidas, están teniendo ganancias, cuáles son sus nuevos planes, sus proyecciones, qué es lo que van a hacer. Entonces, dentro de este mercado, es uno de los mercados en donde los grandes accionistas, los grandes inversionistas, guardan su dinero apostando a que la empresa va a crecer de valor. ¿Con qué? Con la expansión que ellos están proponiendo que van a realizar. Entonces compran una acción a un precio y lo que esperan es que se valorice. Ahí es en donde guardan parte del dinero, y aquí es donde vamos a entrar a la parte de cómo funcionan esos mercados financieros. Entonces, esta es una parte y es el mercado accionario, traders, ¿sale? En donde empresas que eran privadas y se vuelven públicas, empiezan a tener participación dentro de ellas y guardan su dinero o invierten su dinero en estas acciones, esperando, obviamente, intereses o que crezca su inversión. Otra situación, existe la deuda pública. Al igual que las empresas, abren sus puertas para que las personas inviertan en ellos y puedan crecer, los países también lo hacen. Y eso es donde viene la deuda pública. Ahí tenemos, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 15, a 5, a 30 años, que los países venden deuda, y lo que hacen con el dinero
que ellos recaudan, pues es inyectarlo a su economía para poder crecer y para poder satisfacer las necesidades internas del país. Y a las personas que compran su deuda les van a pagar una tasa de interés, y de ahí es donde viene la parte del la Fed subió o bajó las tasas de interés, sucedió esto, sucedió el otro, y por eso sube y baja la bolsa, y ahorita voy a hacer la comparación entre los bonos y la bolsa. Pero quiero que entiendan que también la deuda pública, que es la que generan los países, funciona como una empresa. Al final del día, ellos reciben el dinero, lo inyectan dentro de su economía, y esto funciona para que puedan realizar sus planes, concordando o acordando una tasa de interés con sus acreedores, ¿no? Con las personas que compraron la deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los bonos del tesoro y estas situaciones evidentemente están relacionadas en el dólar norteamericano, que es la moneda de Estados Unidos. Estamos hablando en particular de este negocio. ¿Y qué es lo que sucede? Porque a veces cuando pasa algo en la economía, por ejemplo norteamericana, y está teniendo una crisis de alguna situación, la bolsa sube. Esto quiere decir que las personas que habían comprado deuda de Estados Unidos, que está respaldada con el dólar norteamericano, tiene un golpe en la economía, la tasa de interés baja la tasa de interés, deja de ser atractiva para los inversionistas, y ¿qué hacen ellos? Sacan su dinero de los bonos del tesoro y lo meten a las empresas públicas de la bolsa de valores, porque ven más fiable y ven mayor crecimiento en la bolsa que en los bonos. Entonces, esa es la situación por la que a veces una mala noticia en Estados Unidos de desempleo, de lo que llegara a ser, hace que la bolsa suba, porque la gente salió de los bonos, que están, como les digo, respaldados en dólares, e inyectó ese dinero al capital de la bolsa, y sabemos que pues, al momento de inyectar capital se genera por medio de compras de acciones, y eso va a hacer que los precios suban. Y viceversa. A veces cuando, por ejemplo, dicen, uy, las tasas de interés están muy atractivas y acaban de determinar que va a subir la tasa de interés a tanto, los inversionistas, ¿qué hacen? Dicen, me está conveniendo más tener el dinero en la deuda pública porque tienen una tasa de interés que subió y está siendo muy atractiva, entonces retiro mi dinero de la bolsa de valores y lo inyecto, ¿a dónde? A los bonos del tesoro. Entonces, por eso a veces, a pesar de que está bien la economía, vemos caídas fuertes en la bolsa, y es posiblemente porque hubo un incremento sustancial en las tasas de interés. Por eso es importante e interesante, cuando somos traders no necesitamos ser especialistas en economía, ni mucho menos, pero sí tener un conocimiento básico para que podamos saber nosotros y tener nuestro criterio de lo que podemos hacer. Ya he mencionado en otros videos que no se confíen de lo que dicen los expertos ni lo que dicen este tipo de personas, porque muchas veces también llega a existir manipulación en este punto. Pero si nosotros entendemos y conocemos cómo se mueven los mercados y cómo los grandes inversionistas mueven y se respaldan en diferentes instrumentos financieros, vamos a saber un poco lo que puede suceder con el activo en específico que nosotros estemos haciendo trading. Por ejemplo, las personas que hacen trading con oro, el oro tiende mucho, el oro y los metales son un medio de respaldo. Es un medio cuando está todo en la economía hay mucha turbulencia, hay mucha indecisión, no se sabe qué va a pasar y todo. Generalmente los grandes inversionistas se refugian en el oro, y por eso es cuando el momento en que el metal precioso sube de precio, ¿no? Y otros metales también llegan a valorizarse cuando existe esta turbulencia financiera, porque el metal, a pesar de que ya estamos en épocas, ya no estamos en épocas medievales ni en esas épocas, el oro sigue siendo un metal precioso, sigue siendo un metal muy caro, y las personas se salen de la bolsa, como lo platicamos, de estas empresas. Los bonos del tesoro, también la deuda pública, no es interesante, se refugian en este commodity, que es uno de los commodities es el oro. Ahí es donde ellos guardan y refugian su dinero, y es cuando a veces vemos el precio de los commodities subiendo, ¿no? O el oro, o el petróleo, o algún commodity por ahí, porque llegan a ser refugio de varios inversionistas grandes. Entonces, entiendan muy bien esta parte, traders, investiguen acerca de eso, de cómo las grandes instituciones, los grandes inversionistas, dónde refugian su dinero, cómo lo mueven de un lugar a otro, porque esto nos va a ayudar en épocas complicadas o en diferentes ciclos del mercado, vamos a tener mayor entendimiento de dónde puede estar localizado este dinero, y por ende ahí poder nosotros saber en nuestra parte del trading, dependiendo del activo financiero que estemos utilizando, poder tomar ventaja de esos movimientos. Entonces, por aquí este video, traders, cualquier duda que tengan,
por favor escríbanos en sus comentarios y todo, y podemos ir revisando temas con mucho gusto que a ustedes les vaya llamando la atención. Mucho éxito, traders. Nos vemos próximamente.